Tenemos el invitado del día de hoy, el doctor Ricardo Concha de Chile, el moderador Fabricio Modica de Paraguay, y adelante con nuestra actividad IP Time. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Otro viernes más de IP Time. Esta vez, digamos, tenemos un tema muy interesante para salir un poco de las marcas, del derecho a autor, quizás vinculado con las patentes, pero no propiamente, pero el tema de variedades vegetales. Y por supuesto tenemos al experto que nos hable del tema, al profesor Ricardo Concha de Chile. Leo brevemente su currículum. Él es abogado, árbitro en resolución de disputas por nombres de dominios.cl en el Network Information Center de Chile, el NIC Chile. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Concepción. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Chile, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Concepción, Chile. Ha publicado más de 20 trabajos científicos. Ha sido Visiting Scholar en la Escuela de Derecho de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde el año 2019 es investigador principal de un proyecto sobre el régimen jurídico de las obtenciones vegetales de la Agencia Nacional de Investigación del Gobierno de Chile, y desde el año 2020 es integrante del Grupo de Evaluación de Proyectos FONDECIT de la Agencia de Investigación del Gobierno de Chile para las áreas de Ciencias Jurídicas y Políticas. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Gracias a IP Time, gracias a Fabricio por la presentación. Y agradezco la oportunidad de poder debatir sobre estos temas. Entonces, eso, muchas gracias, y en honor al tiempo ya vamos a proceder con algunas explicaciones previas sobre conceptos con los que vamos a ir trabajando a lo largo de la exposición. Bueno, ¿cierto? La exposición se titula La excepción del agricultor en el régimen UPOV para variedades vegetales. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que es una variedad vegetal? Se definen por el convenio del UPOV aquellas plantas que pertenecen a una determinada categoría taxonómica de la clasificación botánica, es decir, son una especie de la subespecie, perdón, son una subespecie de la especie vegetal. Eso es una variedad vegetal. Ahora, una obtención vegetal son aquellas nuevas variedades que cumplen con los requisitos para tener la categoría de obtención a favor del obtentor. ¿Y cuáles son estos requisitos? Que sea nueva, que sea distinta a todas las otras, que sea homogénea, es decir, que todos los ejemplares sean uniformes, y que sea estable, es decir, que la reproducción de generación en generación mantenga sus características esenciales. Ahora, el derecho del obtentor, que se concede a quien obtiene una obtención, es un derecho de exclusiva, así como todos los derechos de propiedad intelectual, como todos los derechos intelectuales, es un derecho de exclusiva que retribuye la innovación, ¿cierto? Toda vez que la labor de investigación y los recursos financieros que conlleva obtener una nueva variedad vegetal son de bastante cuantía y requieren mucho tiempo y dinero. Así, para un frutal puede ser mínimo 10 años para desarrollar, por ejemplo, una nueva variedad de frutal. Ahora, la excepción del agricultor, ¿cierto? Ya vimos qué es lo que es la variedad, qué es lo que es obtención, y ahora qué es lo que es la excepción del agricultor. Se refiere al derecho subjetivo de que goza el agricultor para guardar semilla con el fin de utilizarla en el propio ciclo de cultivo, sin la autorización del obtentor. Básicamente, a través de esta expresión, excepción del agricultor, también se utilizan otras como privilegio o como exención agrícola. Básicamente se trata del régimen jurídico de la semilla conservada en finca. O sea, el hecho material es la conservación de la semilla en la finca, y a través de esta institución de la excepción del agricultor se regula cuál es el régimen jurídico de la semilla conservada en finca. Bien, ahora, esto tiene cierta singularidad en cuanto a derecho intelectual, o en cuanto que se diferencia de otros aspectos de la propiedad intelectual, donde aquí, cierto, hay expertos notables en la materia, y si me equivoco, por favor me corrige. Entonces, la singularidad de mi punto de vista que tienen las obtenciones vegetales como creación intelectual es que no son una sola creación humana, como las demás creaciones que protegen los derechos intelectuales,
toda vez que se sirven del germoplasma ya existente. Y de aquí es que vienen todos los... De aquí esta es una línea que da lugar para un gran problema y que da lugar a grandes discusiones acerca de la relación de las obtenciones vegetales con los recursos fitogenéticos, ¿cierto?, para la alimentación y la agricultura, y de hecho ya hay un tratado especial que regula esa materia. Tienen esta singularidad de que no son una sola creación humana, porque como se sirven del germoplasma que ya existe, ¿no? Son una adaptación, una variación de un germoplasma que ya existe. Pero tampoco están dadas en la naturaleza, ¿no? Porque se requiere innovación para poder crearla, innovación que es bastante cara. Innovación que es bastante cara y requiere de mucha tecnología, tiempo y dinero, ¿cierto? Y infraestructura. Entonces, ahora, otra singularidad que tiene esta materia es que la protección intelectual de la información protegida está indivisiblemente unida a la materialidad en que se manifiesta. O sea, la información genética que puede ser objeto de protección a través de una obtención vegetal no existe sin el objeto corporal en que se concreta. O sea, tiene límites, se concreta en el mundo físico y tiene límites en el mundo físico, no son meros bienes incorporales. La información que está protegida no existe, ¿cierto? Obtención vegetal sin material vegetal. Mutatis mutandi podríamos decir que el software no existe sin el hardware, digámoslo así. Bueno, sería una manera de hacer una analogía con otras áreas de la propiedad intelectual. Siempre va a estar la materialidad. Y la otra singularidad, que da lugar a una serie de problemas, entre ellos el que vamos a trabajar hoy día, la otra singularidad es que la información que contienen las variedades vegetales es heredable, digámoslo así, heredable genéticamente. Y esta materialidad es autorreproducible y reproduce el mismo objeto de protección. Digámoslo así, si alguien obtiene una patente de un producto químico, ¿cierto?, un medicamento típicamente, ese medicamento por su naturaleza no se autorreproduce. En cambio, una variedad vegetal, por la naturaleza del material vegetal, tiene la aptitud de autorreproducirse. Entonces, en esta materia se presentan estas tres singularidades. Y estas tres singularidades que presenta esta materia repercute, ¿cierto?, o se hace eco de los intereses en juego que hay en esta materia, que son básicamente tres intereses. Los intereses del obtentor, ¿cierto?, es la variedad vegetal en su creación, los intereses del agricultor, ¿cierto?, esto con respecto al régimen jurídico de la semilla conservada en finca, y además está el interés general, ¿cierto?, de la sociedad, es decir, que podemos decir el interés global, en la producción agrícola, ¿cierto? La producción agrícola, sobre todo en lo que se refiere a la producción de alimentos. Y a propósito de esto, también existe un tratado especial que regula estas materias que entra en colisión con las obtenciones vegetales, que es el Tratado Internacional para los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO, que entra también en cierta área de colisión, ¿cierto?, con los derechos de obtentor. Ahora, para satisfacer este último interés, el interés general global, ¿cierto?, en la producción agrícola para la alimentación, es que se deben balancear los dos intereses anteriores que habíamos expuesto, ¿cierto?, tanto el interés del obtentor como el interés del agricultor. Bueno, ¿por qué se protegen las obtenciones vegetales? El fundamento de la protección, ¿cierto?, es toda vez que éstas mejoran la productividad agrícola, elevan la calidad frecuentemente y sobre todo, muy útil, la resistencia a plagas y enfermedades. Resistencia a plagas y enfermedades de nuevas variedades vegetales que tienen una gran aplicación, porque sabemos que una plaga puede llevar a la destrucción de un cultivar completo. Entonces, mejorar las variedades vegetales en ese aspecto, ¿cierto?, es uno de los principales objetivos que en concreto toman los obtentores cuando pretenden obtener una nueva variedad. Así entonces el fundamento es incentivar la innovación en la obtención de nuevas variedades que resultan beneficiosas para la agricultura. Y este incentivo, además, obviamente, se logra a través de un derecho de exclusiva que tiene, ¿cierto?, la potestad de excluir a los free riders, ¿cierto?, a quien se pueda beneficiar
un tercero que no la ha desarrollado, que no ha innovado, que no ha invertido, de una variedad obtenida por otro. Bueno, esta protección a este tipo de innovación se protege a través de un acuerdo internacional, ¿cierto?, denominado el convenio de la UPOV, que es la Unión de la Protección para las Obtenciones Vegetales, que es un convenio de base que establece los lineamientos mínimos que cada legislación interna puede adoptar para proteger las obtenciones vegetales. Esta unión, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, es una organización internacional que fue constituida en 1961 justamente por su propio convenio, por el convenio de la UPOV. Este convenio fue revisado en 1972, 1978 y 1991, ¿cierto? En estos últimos dos, entre las versiones 78 y 91, donde están las principales, ¿cierto?, diferencias y los conflictos que se presentan en diversos países en orden a adoptar o no la UPOV 91. Bien. La UPOV 91 se hizo cargo de algo que no se habían hecho en las versiones anteriores, definió tanto variedad vegetal como obtentor vegetal. ¿Ya? Y cuando definió variedad vegetal, introdujo una noción que ha dado lugar a conflicto, toda vez que estableció también la noción de descubrimiento como objeto de protección, y eso ya se sale de todo parámetro de protección a una creación intelectual. También definió qué es lo que es obtentor, y aquí también estableció que quien mediante trabajo genético ha descubierto y por lo tanto logrado una nueva variedad vegetal. O sea, aquel que en forma natural o mediante trabajo genético ha descubierto y logrado una nueva variedad vegetal. Entonces, ¿en qué consiste el derecho del obtentor? Básicamente, como es un derecho de exclusiva, implica que para reproducir o propagar la variedad, se requiere la autorización del obtentor. Y en lo que se relaciona con nuestro tema de hoy, la cuestión está en si la reproducción o propagación de la variedad tiene que ser necesariamente con fines comerciales para que quede alcanzada por el derecho del obtentor. Entonces, con eso lo vamos a ver con detalle en unos minutos más. Bueno, ¿en qué consiste el objeto del derecho del obtentor? Como ya hemos esbozado, consiste en la propiedad intelectual, ¿cierto? Que se manifiesta en la variedad vegetal que ha creado este obtentor. Y específicamente, el objeto se radica en el material de propagación. En el material de propagación. Entonces, típicamente, un material de propagación son las semillas, o en los casos de reproducción vegetativa, ¿cierto?, en los esquejes. Entonces, allí es donde se radica el objeto del derecho del obtentor, en el material de propagación. Bien. Y como se radica en el objeto, en el material de propagación, se sostiene que el derecho del obtentor tiene por objeto, obviamente, y renace con cada reproducción de la variedad vegetal protegida. De este modo, en principio, ¿cierto?, y en términos generales, podríamos decir que con cada nuevo ciclo de cultivo, con cada nueva reproducción, ¿cierto?, nacería el derecho del obtentor, y por lo tanto el obtentor tendría de nuevo su derecho de exclusiva, o un derecho nuevamente a un royalty, porque se está mutati diciendo, con otra área de la propiedad intelectual, se está copiando, duplicando el objeto protegido. O sea, en virtud de que se está copiando o duplicando el objeto protegido, en cada ciclo de cultivo es que tendría derecho a esta nueva remuneración, o nacería de nuevo su derecho de exclusiva. Bien. Ahora, eso en realidad no es tan así, porque vamos a ir viendo cómo los distintos convenios del UPOV lo regulan de manera diversa. Y asimismo, cada legislación interna lo establece de manera diversa. Bien. Ahora, vamos a entrar derechamente a cómo lo regulan de manera diversa en la excepción del agricultor en materia de la UPOV 78 y la UPOV 91. ¿Ya? Bueno, aquí básicamente hay dos normas que entran en conflicto o que son distintas. Por un lado, el artículo 5 del UPOV 78 dispone que los actos del material, respecto del material de reproducción que deben ser autorizados, son aquellos que miran a la producción con fines comerciales de la variedad.
Es decir, quedan alcanzados por el derecho del obtentor, por su derecho a excluir, únicamente los actos de producción con fines comerciales de la variedad. Eso es lo que establece el UPOP 78 en relación con la excepción del agricultor. Ahora, el UPOP 91 establece algo distinto. Establece derechamente que se requiere autorización, ¿cierto? Y por lo tanto quedan dentro del marco de su derecho a excluir la producción o la reproducción o multiplicación del material de propagación, sin establecer que sea con fines comerciales. Entonces de aquí se ha interpretado que el artículo 14 de esta nueva UPOP 91, que establece ampliamente que el alcance del derecho del obtentor a la producción o la reproducción o multiplicación, sin que se establezca que deba ser para fines comerciales, que aquí estaría derogado el derecho implícito que establecía el UPOP 91, perdón, el UPOP 78, porque el UPOP 78 no se pronuncia con respecto a la excepción del agricultor, no se pronuncia, se ha dicho que sería un derecho implícito, porque no se pronuncia. Sería un derecho implícito a través de una interpretación de los derechos mínimos a excluir que establece el UPOP 78. Entonces, el UPOP 91 lo que estaría haciendo sería estaría derogando el derecho implícito del agricultor que estaba establecido en el UPOP 78. Y este es uno de los principales focos de conflicto que se han dado en los diversos países en relación con la adopción o no del UPOP 78 o el UPOP 91. Otro foco de conflicto es que el UPOP 91 establece la noción de variedad esencialmente derivada, por lo que prohíbe derivar variedades de variedades protegidas, cuestión que no está prohibida, al menos expresamente, el UPOP 78. Bien. Ahora, entonces, para los países que se rigen por el UPOP 78, que en realidad sería la mayoría de nuestros países, ¿cierto? En Sudamérica, el único país que está en el UPOP 91 es Perú. Todo el resto de los países de Sudamérica están en el UPOP 78, y asimismo también ocurre en Latinoamérica. Salvo Costa Rica, Panamá y República Dominicana, los países que están en el convenio del UPOP están todos en el UPOP 78. Bueno, el UPOP 78 decíamos que no se consagra expresamente el privilegio del agricultor. Se dice que sería un derecho implícito, que no está reconocido. O sea, no está reconocido expresamente, pero se deriva de una interpretación que se hace de los derechos mínimos que se establecen en favor del ostentor, en donde no alcanzaría al hecho del agricultor de la conservación de la semilla en finca. Como no alcanza a eso, entonces se entiende que el agricultor tiene un derecho a aquello. Y esto también se relaciona con el tratado de la FAO, ¿cierto?, para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, que sí establece el derecho del agricultor a conservar, intercambiar, ¿cierto?, y resembrar su propia semilla. Según algunos, aplicando el TIRFA, ¿cierto?, y la interpretación de los derechos mínimos que se hace en los UPOP 78, el agricultor incluso tiene el derecho a intercambiar semilla, e incluso podría llegarse a entender que está incluido el derecho a vender semilla que estaba primeramente destinada a su propio cultivo. Derecho que por lo demás se contempla en la Ley de Protección de Variedades Vegetales de Estados Unidos de 1970, ¿ya? Entonces, bueno, el UPOP 91, ¿dónde está el gran debate que se ha dado en muchos países en relación con la adopción o no del UPOP 91 en lo que se refiere a la excepción del agricultor? Se dice que por la aplicación del artículo 14, que dice derechamente que el derecho del obtentor alcanza a todo tipo de actos de reproducción, aunque no tenga por objeto el comercio, estaría derogando entonces la facultad de conservar la semilla en finca. Bien, entonces como la derogó, lo estableció como una facultad para que los estados la puedan establecer. Por eso se denomina excepción facultativa. Entonces,
De acuerdo con el UPOV 91, los estados tienen la facultad o no de incluirla en sus propias legislaciones nacionales. ¿Ya? Pueden incluirla o no. Los estados, asimismo, pueden negar esta excepción, así como la pueden aceptar, la pueden negar. O bien pueden autorizarla para determinados cultivos o negarla para otros. Ahora, cuando se establece, la misma UPOV dispone que debe hacerse dentro de límites razonables y a reserva de salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor. Entonces, los estados que han incorporado el UPOV 91, por límites razonables, han entendido y han aplicado diversos criterios. Por ejemplo, en algunas partes se establece que solamente se puede ocupar como semilla, nuevamente, una proporción del producto de la cosecha. Otros los han establecido en relación a la extensión del predio. Otros en relación a la superficie de cultivo. Incluso algunos estados lo han hecho en relación a si el agricultor es persona natural o jurídica. Y en cuanto a la reserva o salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, que establece el UPOV 91 como límite cuando también se quiera incorporar esta excepción facultativa, algunos estados, como por ejemplo ocurre en la Unión Europea, se establece un royalty proporcional, un royalty menor, pero royalty al fin y al cabo, con la sola excepción, por ejemplo, de los pequeños agricultores. Y también se establece, en virtud de esta salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor, que establece el UPOV 91, cuando se establece la excepción del agricultor, dispone que se debe informar al obtentor del uso. Bien, ahora existen otras limitaciones al privilegio del agricultor que no derivan necesariamente del régimen UPOV, sino que derivan de figuras contractuales, ¿cierto? O de aspectos tecnológicos. La figura contractual, ¿cierto?, se ampara, ¿cierto?, sobre la base de que las leyes de cada estado permiten a que el obtentor pueda subordinar la autorización a utilizar su semilla a las condiciones que le establezca, ¿cierto?, en el contrato de licencia. Entonces aquí es muy frecuente encontrar lo que se han denominado las back tax, y estas consisten en prohibiciones contractuales de resembrar, y se les denomina en el derecho anglosajón como back tax, porque están impresas en las bolsas. Entonces algo así como los términos y condiciones cuando uno descarga un software y acepta, se establece que si usted abre y ocupa esta bolsa, no puede volver a replantar la semilla. O sea, la ocupa una vez y luego el producto de la cosecha no está autorizado para utilizarla como semilla. Esa sería una especie de prohibición contractual. También existen otras limitaciones a que el agricultor pueda volver a utilizar la semilla de la variedad protegida, una que derivan de la propia naturaleza de la variedad que se trate. Por ejemplo, los híbridos, como el maíz, un cultivo de gran aplicación, ¿cierto? Por temas de variabilidad genética, el maíz, ¿cierto?, al ser generalmente son híbridos, el agricultor no obtiene nada con reservar semilla porque el que vuelva a plantar no va a tener la misma calidad, no va a tener los mismos rendimientos de la semilla certificada que ya adquirió. Y también hubo otra limitación que se trató de imponer tecnológica, pero generó gran polémica y en realidad al final nunca salió al mercado, que era la denominada tecnología Terminator. Es decir, que los obtentores creaban variedades vegetales estériles, es decir, se podían plantar, pero luego las semillas de aquel vegetal nunca iba a poder tener descendencia. Pero esta tecnología Terminator en realidad nunca salió al mercado. Bueno, y finalmente para ir ya terminando, podemos decir que el principal conflicto en lo que se refiere a la excepción del agricultor en relación con los convenios UPOV está en que el UPOV 91 lo establece simplemente como una excepción facultativa, y el UPOV 78 sería un derecho. Y el UPOV 91 se establece que cuando los estados lo establecen, deben establecerlo además con dos limitaciones. Una, respetando los intereses del legítimo del ostentor, ¿cierto? Y que debe establecerlo dentro de límites razonables. Ahora bien, también debemos tener presente que como decíamos, en Sudamérica la mayoría de los estados están
están en la UPOP 78 salvo Perú, pero eso no quiere decir que no exista limitación al privilegio del agricultor, ¿cierto? En algunos estados, como por ejemplo en Colombia, ¿cierto? Se establecen limitaciones. Lo mismo ocurre en Bolivia o en Brasil, que existen limitaciones en relación al tamaño del predio. Incluso en Bolivia se establece un pago de royalty, a pesar de que están bajo el régimen UPOP 78, porque como decíamos al principio, los regímenes UPOP son regímenes de base, no son límites, no son marcos, sino que son mínimos. Entonces, de ahí para arriba, los estados pueden proteger el derecho del agricultor de la manera en que estimen pertinente. Bien, no sé, Fabricio, si estamos en el tiempo. Sí, estamos bien. No sé si ya algo más que decir o ya abrimos el debate. Sí, yo creo que ya podríamos abrir el debate. Perfecto. Creo que, a ver, Beatriz, ¿tenías una pregunta? Sí, yo iba acordándome a medida, bueno, antes que nada, yo embalada para hacer mi pregunta, pero muy interesante, Ricardo, muy concreto, las diferencias, básicamente es uno de los problemas, de las encrucijadas acá, este tema y además esto de Acta 78, 91, los cambios, las restricciones del 91, ¿no? Entonces, yo me acordaba de temas que se han planteado en Uruguay, en este contexto. Como tú comentabas, hace unos años, acá por lo menos lo he visto hará capaz que 15 años, está esta declaración de los productores en el envase que prácticamente enuncia que no permite, una prohibición, ¿no? Es decir, enuncian con una cláusula declarativa unilateral una prohibición respecto de lo que tiene que ver con la excepción del agricultor. Entonces, entre las distintas reacciones doctrinarias, interpretativas, siempre quedó por acá, después te cuento cómo quedó el tema formalmente, pero siempre quedó una teoría, por acá digo Uruguay, ¿no? Una posibilidad de interpretación o teoría diciendo que, no siendo el Uruguay del Acta 91, y por lo tanto no teniendo es decir, no habiendo optado tampoco por ningún tipo de posición respecto de habilitación o no, de restricciones a la excepción del agricultor, en realidad había un tema de orden público de por medio, como para no necesariamente aceptar nada más que una declaración unilateral automática sin que existiera un consentimiento, un contrato, ¿no? Es decir, sin que hubiera de la otra parte. ¿Por qué sobre todo fundamentando eso? Porque es cierto que dicen, prácticamente es el hecho de que usted lo use, está aceptando que yo le prohíbo. Pero bueno, parte del tema venía por generar ese espacio, por decir así, de cuestionar la forma de pacto, digamos, de propuesta de contrato como una declaración unilateral en el envase, hablando más de la materialidad. Entonces, sobre la base de este comentario, que no sé si me quedó tan claro por ser un relato, mi pregunta es, ¿qué otras experiencias hay en este sentido? ¿Cómo ha sido interpretada? ¿Siempre se tiene en cuenta esa declaración como para cumplir? En otros países me refiero. Acá en Uruguay terminó habiendo una presentación judicial, una especie como de acuerdo entre entidades, pero bueno, de hecho eso no deja de lado el planteo de consideración prácticamente desde el mundo de los contratos, ¿no? Nada más. Bien, gracias. Por lo que hasta donde he alcanzado a conocer del tema, ocurre que al menos acá en Chile lo que se ha planteado es que esto sería una especie de contrato de adhesión y esta podría entenderse como una especie de cláusula abusiva,
y por eso podría entenderse que sería incluso nula absolutamente. Y está todo el tema de si esto se va a tratar a través de derecho de consumo o a través de derecho común general, porque existe la dificultad de calificar al agricultor como consumidor final, pero de todas maneras, según las normas generales de nuestro Código Civil, que en realidad es bien similar a nuestro Código Civil, es decimonónico, ¿cierto? Básicamente la renuncia de los derechos solo está permitida cuando miran interés particular. Y en este caso, como sería una cuestión de interés general, esa renuncia no sería válida. Esa sería una solución desde el punto de vista de criterio general que se ha planteado al menos acá en Chile. Además, también depende mucho en cada país de cuál es el ánimo que tienen las empresas titulares de las obtenciones, sean los originales o los licenciatarios, para hacer valer también estas prohibiciones. Por ejemplo, acá me comentaba una empresa de trigo que produce mucha semilla de trigo, como semilla, y la venden a los agricultores, que ellos toleran más o menos que de 20 hectáreas, por ejemplo, un agricultor se quede con 1 hectárea y la resiembre, porque el trigo, aunque lo vuelva a plantear, para la segunda generación ya no le va a servir, por mucho que el trigo sea autógamo de autopolinización, igual hay variabilidad genética. Entonces, depende mucho también digamos así, del ánimo de hacerlo valer esta prohibición, que ocurre en cada país. Por lo que me he enterado, por lo que he visto simplemente de la web, que aquí quizás me podrán corregir, en Argentina tienen un sistema que le denominan de regalía extendida, donde el agricultor entra a la página web y voluntariamente expresa y declara que ha reutilizado la semilla y paga una regalía que le denominan regalía extendida. Entonces me da la impresión que está entregado como a la voluntariedad o no de cumplir con el pago de la regalía en estos casos. Pero esto simplemente, esto último, muy abuelo de pájaro de lo que alcancé a ver de la web, pero lo que conozco en concreto en el caso chileno es que lo que ocurre es eso. Se ha entendido que esta sería una especie de cláusula abusiva, por un lado, y por otro lado sería una renuncia a un derecho que no está autorizado, porque es un derecho que no solo mira el interés particular del renunciante. ¿Y a ti te parece que el hecho de pasar todos pasar un país al Acta 91 le disminuye la posibilidad de plantear ese tipo de abusividad de la cláusula o directamente la mantiene? Es que ahí va a... Claro, sí, ahí sería más discutible, porque en el UPOM 78, en realidad, esa renuncia implica reconocer un derecho que no existe. Claro. En cambio, el UPOM 91 implicaría reconocer un derecho que sí existe, entonces habría menos razones para argumentar por una abusividad o arbitrariedad, ¿cierto? O ilegalidad de esa declaración. Claro. Acá igual yo no he visto no conozco el tema de adentro, es decir, no estoy en la parte productiva como para decir lo hizo fulano, no. El tema lo sigo porque me interesa del punto de vista de la tecnología. Pero decía, acá que yo sepa, no he escuchado que ningún agricultor haya cuestionado la declaración especialmente, e incluso desde el punto de vista administrativo hubo una especie como de resolución, creo que fue un decreto, en definitiva, que trató de dar espacio a que funcionara la cláusula, pero es un decreto, no es la ley, de modo que es otro tema. Bueno, muchas gracias, no hablo más porque hay más preguntas. Bueno, gracias. Gracias, Beatriz. Gustavo Schott, adelante con tu pregunta. Está silenciado, Gustavo. Ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a Epitime y gracias al expositor. Gracias, Ricardo. Quería hacer una observación y una pregunta. Entiendo que la excepción del agricultor, o privilegio, debería interpretarse restrictivamente, así como deben interpretarse restrictivamente las excepciones al derecho de autor. Entiendo que no es lo mismo porque no hay un dubio pro auctoris, o no hay un derecho como el considerado en la Convención Interamericana o en la Declaración Universal, pero entiendo que es una interpretación restrictiva. ¿Por qué? Por el trade-off que hay entre la promoción de la innovación y los beneficios que trae la innovación
y eventualmente esas exclusiones al innovador en razón de algunos públicos, algunas necesidades particulares, ¿no? O sea, eso como una, no sé, una declaración así, más dogmática, si querés. Ahora, respecto de ese trade-off, la experiencia argentina es que, al menos hasta el año pasado, los números eran que solamente el 30% de la semilla era semilla legal, el otro 70%, depende de las variedades bastante, ¿no? Pero bueno, digamos 30 legal, 70 ilegal. Lo ilegal es un poco dudoso desde cómo se interprete la excepción del agricultor, porque podría no ser ilegal si muchos agricultores hacen un uso limitado o un uso razonable. Ahora, lo cierto es que, por lo menos en Argentina, y sé que Uruguay también, el esfuerzo innovador es enorme. O sea que el sector privado hace un esfuerzo muy grande y frenar el proceso innovador es pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque el aumento de productividad que han logrado los mejoradores, los que hacen fitomejoramiento, es enorme. En un momento en Argentina se atribuía que el 50% de la productividad que se había logrado era por mejora en la semilla, y el otro porcentaje era un 20% por uso de otros productos y un 30% por siembra directa. Entonces, me parece que si el 50% de la productividad, no del producto total, sino de la mejora, se atribuye a mejores semillas, creo que eso hay que tenerlo en cuenta para esa interpretación restrictiva. La pregunta es, ¿cómo interpretabas vos si ese trade-off está funcionando en la región, o si un uso excesivo de la excepción del agricultor está demorando la innovación y la incorporación de nuevos productos, que a su vez tiene un efecto directo en las exportaciones, en los impuestos, en los volúmenes producidos, y en definitiva también en el precio, porque a menor producción también aumento de precio en el consumidor final. Entonces, si vos creías que tal como está siendo aplicada la excepción del agricultor, está favoreciendo la innovación o está eventualmente desalentando la incorporación de nuevas variedades que tienen mejor performance. Sí, gracias Gustavo por tu comentario y por la pregunta. Antes de responder derechamente a la pregunta, aquí esta es una materia donde claramente siempre aquí se puede encontrar que hay digámoslo así, que hay dos propuestas justificadas y también con sustento dogmático. Una, la que va por el lado de los recursos fitogenéticos, y la otra, la que va por el lado de los derechos del obtentor. Entonces, el principal argumento de quienes están por el lado de los derechos del obtentor es decir, mire, usted se quiere beneficiar del privilegio del agricultor argumentando derechos tradicionales, pero se quiere argumentar sobre la base de derechos tradicionales para utilizar tecnología de punta. Entonces, eso, claro, pero por el otro lado se le responde, mira, pero resulta que la variedad que tú tomaste la fuiste a buscar, qué sé yo, no sé, al sur de Chile o de Argentina, donde una comunidad mapuche, y te basaste de ese germoplasma para crear tu variedad, entonces tu variedad no es tan original. Entonces, a eso es más o menos como contexto de los debates que hay en esta área, que son muchos, y esa para esbozar como dos pinceladas de los grandes debates que hay. Y en realidad, sí, para responder tu pregunta derechamente, el tema que hay aquí es que muchos obtentores, que en general podemos decir que los obtentores más importantes y que desarrollan más variedades están en el norte global. Digamos, lamentablemente en nuestros países se produce, pero se produce muy poco y generalmente por instituciones públicas. O los que lo logran producir son muy escasos, en fin. Pero el tema es que se dice, mire, mientras usted no apruebe UPOV 91, o no incorpore el UPOV 91 a su legislación, nosotros no podemos traer las variedades de punta. Entonces, desde ese punto de vista, si hacemos fe de lo que dicen los obtentores transnacionales, podríamos responder a tu pregunta afirmativamente. Efectivamente, mientras no se apruebe el UPOV 91, estamos impidiendo que a nuestros países, ¿cierto?, entren variedades de punta porque no las querrían vender acá, porque acá cualquiera podría
utilizarla, replicarla y dejar de pagar los royalties respectivos. Entonces, si hacemos fe de lo que sostienen ese sector, la respuesta a tu pregunta sí es afirmativa. Ahora, eso, no sé si con eso respondí o... No, gracias. Te diría que sí, los casos de agricultura de subsistencia en general están bastante considerados en la legislación para los pequeños productores o productores familiares, o sea que no veo que ahí haya una afectación del orden público. El tema es que a veces el uso más allá de la resiembra es donde ahí se afecta la amortización de la inversión del fitomejorador. Claro, sí. Me parece que ahí es donde está el punto de equilibrio. Y bueno, sí, lo que decís es cierto. La variedad vegetal tiene un plazo de duración de protección bastante breve. No es como el derecho de autor. Son 20 años, 25 años. Entonces, hay muchas variedades en el dominio público y que pueden ser usadas libremente. Y el agricultor no la quiere usar la última. Porque efectivamente una mejora en la productividad de un 2, 3, 4% son bastantes kilos y es bastante dinero, y encima, por ejemplo, Argentina le paga al agricultor $1, que es la mitad del dólar del mercado libre, porque encima tenemos control de cambios. Entonces, el dólar del agricultor es $1 de 59 pesos y el dólar normal es 140. Entonces, encima que lo castigan por el lado impositivo, bueno, en fin, es complejo porque el contexto tiene que ser total, el análisis, ¿no? Macroeconómico, más microeconómico, y el hecho de la innovación local, yo no diría que es tan pequeño. Argentina tiene una empresa en este momento llamada Bioceres, que si bien empezó con público, es público-privado, pero cotiza en Nueva York. Y tiene no solo variedades vegetales, sino variedades transgénicas que tienen un avance muy importante a nivel mundial. Entonces yo creo que hay que confiar más en nuestras posibilidades y no estar siempre en la defensiva de que el norte es el que está dominando el asunto, ¿no? Tenemos que dejar volar a los locales que tienen mucha capacidad y mucho talento. Sí, claro. Muchísimas gracias, Gustavo. Tenemos otra pregunta de Pablo Solines. No sé, Pablo, si quieres comentar algo o simplemente me limito a leer tu pregunta del chat. No tengo comentarios que hacer, mi querido Fabricio. Okay. Bueno, Pablo Solines de Ecuador dice: ¿cómo ha iniciado en Perú como país que estaría en la UPOV 91 la exención del agricultor? Perdón, ¿cómo ha incidido? Perdón, ¿cómo ha incidido? Mire, en realidad no conozco el caso peruano en detalle. Lo que sí puedo decir al respecto es que tanto UPOV 78 como UPOV 91 son convenios de base. Y salvo lo que se refiere a la excepción del agricultor, que un país esté en UPOV 78 o UPOV 91 no implica necesariamente una protección más fuerte al obtentor. Por ejemplo, Bolivia está en UPOV 78 y tiene uno de los regímenes de protección al obtentor más fuerte de nuestro sistema. Por ejemplo, en Bolivia existe en limitación con el tamaño del predio, limitación que no existe en Perú. Okay. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Ricardo. Me gustaría que expliques un poco qué pasó en Chile con el tema de la ratificación del convenio UPOV 91. Creo que ratificaron, luego eso quedó sin efecto, y nos podrías comentar. Bueno, esta es una historia larga que la trataré de hacer breve. Básicamente, Chile tiene la obligación internacional de estar en el UPOV 91 en virtud del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Australia, con Japón y con la Unión Europea. Los 4 tratados establecen la obligación de Chile de estar en el UPOV 91. Ahora, ¿qué pasó con Chile? Ocurre que en virtud de esta obligación, en el primer gobierno de Michelle Bachelet se presentó un proyecto de ley para adoptar la legislación interna al UPOV 91. Ese proyecto de ley
estuvo 8 años en el Congreso, vino un gobierno intermedio de Piñera, luego volvió a estar Michelle Bachelet de presidente y fue retirado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet por temas de presiones sociales, por la mala prensa que tiene. Fue retirado del Congreso. Ahora, el Tratado Internacional como tal fue ratificado por el Congreso, fue aprobado por el Congreso, y se requirió de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad fue rechazada, fue ratificado por el presidente de la República, pero no se ha ido a depositar Ginebra, el instrumento, porque el UPOV 91 establece que para el depósito primero tiene que estar adecuada a la legislación interna. Se ha depositado el instrumento internacional, no se ha promulgado como tal en Chile. O sea, estamos en esa situación bien especial, que el tratado está aprobado, pero no tenemos la legislación interna adecuada a él, y estamos entonces en esa situación gris, pero en la práctica nos estamos rigiendo por el UPOV 78, con la legislación adecuada al UPOV 78, sin perjuicio de tener obligaciones internacionales para estar en el UPOV 91, tratado que fue aprobado, pero que está pendiente de depósito y obviamente luego posterior promulgación en el derecho interno luego del depósito. Ahora el panorama es que yo creo que nos vamos a quedar con el UPOV 78 por bastante tiempo, porque no están los tiempos para, digámoslo así, sociales, en política, para presentar un proyecto que va a llevar el mote de ley Monsanto. Eso como contratación meramente fáctica. Perfecto. ¿Algún comentario, Beatriz, que hiciste en el chat? No sé si lo quisieras ampliar. Bueno, mis comentarios, uno fue a lo que decía Gustavo sobre la producción de los locales. En nuestra medida en el Uruguay es uno de los sectores de desarrollo de temas de producción de tecnología, todo el tema semillas está en línea, y bueno, y la verdad que se habla bastante, también a nivel académico, dentro de lo poco que se habla, pero de este tema se tiene muy presente. Y luego, sí, lo que yo decía para complementar mi pregunta, que entiendo perfecto que es lógico respaldar inversión del que lleva adelante, ¿no? Las producciones. El tema, por mi parte, no es desconocer todo ese mérito y la lógica ecuación que está sustentada en lo que son las normas de exclusividades. Pero sobre todo esa unilateralidad que deja en manos de una sola persona, una sola de las partes, y obviamente en este caso el titular de los derechos, cualquier margen de replantar, es lo que me choca. De ahí venía mi pregunta sobre el alcance de esa declaración unilateral, si podía ser contrato o no. Es decir, yo creo que lo de una excepción con lo que son las interpretaciones ponderadas que corresponde, tal vez a la manera de lo que uno está acostumbrado en derecho de autor, ¿no? Es lo mejor para contemplar a aquellos productores que no tienen la mirada en un desarrollo económico de producción competitiva a nivel de lo que plantan. Es más, incluso, no quiero tirar comentarios, hablando también de esto, de lo que mencionaba Gustavo Schatz, de excepciones de derecho de autor, yo decía, una regla de los 3 pasos, como hay en derecho de autor, no podría tener una dimensión de repente para encaminar estos temas de excepción del agricultor y no hacerlo absolutamente contundente, de decir del no a la excepción del agricultor y que no fuera absolutamente contundente. Esa era mi reflexión. Sí, quizás simplemente agregar que la excepción del uso propio para fines de autosubsistencia está en los dos convenios. Sí, no, yo lo sé, yo decía un intermedio, ¿no? Entre, sí, claro, un poco más que la subsistencia, es decir,
o una subsistencia que tuviera que ver con un pequeño, como un MIPE, ¿no? Es decir, porque en realidad el gran tema para los titulares es el gran volumen, ¿no? Lo que hace a un desarrollo de mercado relevante respecto de lo que es la agricultura. Por eso pensaba, ¿no? Si una especie de 3 pasos, pero ahí que dieran un espacio más, no pudiera ser algo interesante. Reitero, es muy teórico lo que comento, porque todo esto lleva a negociaciones y ciertos caminos que ya no recogen esta posibilidad, sí, ¿no? Bueno, Creo que quizá, acá, sí. perdón, es interesante ver cómo ha funcionado esto en Estados Unidos, que las universidades, sobre todo la Universidad de California, de las mayores obtentores a nivel mundial, lo que ocurre es que la Plant Variety Protection Act establece expresamente la excepción del agricultor, e incluso con la facultad de intercambiar y vender semilla que estaba destinada al propio cultivo, pero que no se pudo ocupar por algún motivo calificado. ¿Qué ocurrió ya? Los obtentores allá están huyendo del sistema de la Plant Variety Protection Act y están patentando sus variedades, que no las pueden patentar en cuanto tal, pero sí la modificación genética, la secuencia, eso sí. Entonces están huyendo del sistema que permite la excepción del agricultor, que es la Plant Variety Protection Act. En Europa empezó a pasar lo mismo, pero también los obtentores empezaron a huir del sistema de obtenciones vegetales, del sistema de grupo, porque permiten la excepción. Pero ahí reaccionó la Unión Europea y se estableció por norma que el privilegio del agricultor también aplica a las patentes en productos biotecnológicos aplicados a la agricultura. Entonces aquí se presenta como aquí hay una tensión, hay claramente una tensión entre los obtentores, ¿cierto? Y los estados que pretenden hacer valer, ¿cierto? Y establecer la excepción del agricultor. Sí, Gustavo, un comentario más. Sí, no, quería decir que además del diseño de la excepción, de tal modo que sea equilibrado, como dice Beatriz, como dice Ricardo, es importante el sistema de vigencia y, por ejemplo, sería muy recomendable, así lo vimos en una investigación que hicimos, que hubiera gestión colectiva de los derechos del obtentor, de tal modo que no quede en manos de la autoridad pública la verificación del cumplimiento o no de la excepción, siendo que, por ejemplo, las bocas de despacho, básicamente exportación de cereales o fábrica de aceites o subproductos derivados de cereales, es bastante sencillo de controlar, de tal modo que efectivamente haya una excepción, pero también haya un mecanismo de verificación de cumplimiento. Y creo que la gestión colectiva sería lo más apropiado, como pasa en otros países. Por ejemplo, en Europa hay bastante gestión colectiva de variedades vegetales, pero para otros productos, por ejemplo la papa, porque justamente en Europa es un cultivo muy relevante como para nosotros el trigo o la soja, ¿no? Gracias. Sí, una pregunta de Adrián Partida dice, en su opinión, ¿es posible que las prohibiciones unilaterales de los obtentores estén por encima de las excepciones del fitomejorador? Ya, aquí, aquí sobre la base del convenio UPOV, la UPOV 91 establece que al momento de licenciar el obtentor puede establecer las condiciones, ¿cierto?, para el uso de la variedad protegida. El tema es que aquí ya entramos en consideraciones de derecho interno. ¿Qué vamos a entender para ese derecho interno que es renunciable o no es renunciable? Y ahí va a depender en realidad de lo que se tenga establecido por la normativa interna, por la doctrina interna o por la jurisprudencia interna acerca de esto. Ahora, si la prohibición unilateral va más allá digámoslo así, del orden público alimentario que pueda tener una determinada legislación interna, en ese caso, esa prohibición unilateral podríamos entender que es nula. Entonces tendríamos que en realidad analizar en concreto cuál es la entidad de esa limitación,
cuál es la entidad de esa limitación, si es tan fuerte que priva al derecho en su esencia, y al privar el derecho en su esencia puede entrar, ¿cierto?, en una afectación del orden público agrícola o el orden público alimentario de esa determinada legislación interna. Por eso, en realidad, tendríamos que ver cuál es la entidad de esa prohibición unilateral. Por ejemplo, en Chile tenemos norma expresa que establece el privilegio del agricultor sin limitación alguna, con la única limitación de usarlo en su propia explotación. De este modo, con una limitación en Chile del orden de una prohibición unilateral, de acuerdo a nuestra legislación interna, aplicando el derecho común, ¿cierto?, el Código Civil, se tendría por no escrita. Eso básicamente podría decir porque nuestro código utiliza esa formulación, el código de Bello, ¿cierto?, que también compartimos con Colombia, utiliza esa formulación de qué normas se pueden tener por no escrita. Entonces, podría entenderse que está no escrita. Y esto como comentario que me nace de civilista, o de origen, es que el Código de Bello contempla esta norma de tenerse por no escrita desde 1855, cosa que ahora contemplan normas de derecho al consumo modernas, pero esto estaba desde 1855 ya establecido. Entonces, en resumen, la respuesta es que va a depender de la legislación interna, si vamos a entender que esto atenta contra el orden público alimentario, el orden público agrícola, si esa limitación, la entidad de esa limitación, si la limitación es tal que atenta contra ese orden público, podríamos entenderla nula o incluso por no escrita. Yo tengo una última pregunta, Ricardo. Siempre cuando hablamos de límites y excepciones en lo que sería propiedad intelectual como una salida, hablamos a veces de licencias obligatorias, ¿no? Te pregunto, ¿cómo es el régimen de las licencias obligatorias en estos casos? Ambos convenios establecen ambos convenios establecen una cláusula amplia de limitación por orden público. Y una aplicación de la limitación por orden público consiste puede consistir perfectamente en el establecimiento de licencias obligatorias. Pero se han aplicado escasamente, lo mismo que ocurre, porque tengo entendido que en patentes, ¿cierto?, que son escasas las licencias obligatorias que alguna vez se han aplicado y que la sola amenaza del ente público por aplicar la licencia obligatoria lleva a llegar a un acuerdo, ¿cierto? Pero acá se establece expresamente la posibilidad de limitación por interés público y cómo hacerla concreta a través de una licencia obligatoria. Está establecido expresamente en ambos convenios. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para dar por terminado? Bueno, así que muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que... Perdón, Gustavo, la última pregunta. No, saludar. Bueno, nada, así que muchísimas gracias. Muy interesante el tema, creo que da para el debate, sobre todo por nuestra situación especial como países de la región. Bueno, muy agradecido para aquellas personas que entraron por la mitad o al final. Les recordamos que esto va a estar grabado en el canal de YouTube. Y no sé, Beatriz, si para el próximo viernes aquí tenemos de IP Time. Bueno, el próximo viernes tenemos confirmado al profesor Carlos Correa, así que vamos a seguir con temas de innovación tecnológica, y en estos días ya saco el afiche con la redacción del tema definitivo, pero el tema va a ser de los temas de actualidad, ¿no? Es decir, el entramado mundial del derecho de patentes está pronto para una excepción de pandemia. Bueno, por ahí más o menos viene la propuesta para conversar con el profesor Correa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted.